se diferencia la metodología. ¿Qué pasó, Marisa? Ahí está. Nada, que me sacó y volví a entrar y lo puse a grabar de vuelta. Bueno, Pero estaba explicando sobre quién tomaba, sí, no sí, era nada. nada grave, nada importante. Vamos de vuelta. Entonces, vuelvo a repetir. Posiblemente para mí va a tomar Ale, porque no porque diga ese grupo, yo ni sé quiénes son, ni los conozco, sino por lo que dijo, basándome en que Marisa me hizo acordar de algo que me envió alguien de ustedes, que decía, impuestos 2, Word, impuestos 1, a definir. Cuando dicen los profesores a definir, significa que es Ale porque está viendo si lo va a tomar escrito u oral. Es muy difícil que lo tome oral porque son muchísimos, no va a terminar más. Entonces, posiblemente, estoy casi seguro, va a ser escrito a desarrollar. Recuerden la diferencia o la metodología de un profesor y del otro. El profesor Ale hace que ustedes lo hagan a mano, que lo escaneen y lo suban. Y el profesor Falco directamente está el Word y ustedes van completando. Ahí les sale para que entren y vayan completando la respuesta. Por supuesto, a la hora de desarrollar, desde el punto de vista de lo que es escribir, sería más fácil rendir con Falco. Pero desde el punto de vista del contenido, lo que tiene Ale es que normalmente toma muy parecido, pequeños cambios, aunque el que yo les di ayer sí es diferente. Ese habría que estudiarlo, ese, porque por ahí va a venir para mí, ¿no? Ese que diste ayer, me puse a hacerlo esta mañana y creo que contesté al revés de todo lo que decía ahí, más o menos me perdí o me parece que no lo habías completado del todo o algo por el estilo, pero bueno. No, sí está completo, tiene todo, ese tiene todo. Lo que pasa es que por ahí está bueno ese sistema, porque eso te permite después corregir y ahí es donde uno aprende. Por eso uno lo lee nada más y no practica de hacerlo, ahí está el problema. Es más, sí, el tips para Ale es que, no sé, ustedes conocen cada uno cómo es la sede donde están. Si la sede no es muy quisquillosa, hay otra sede que, bueno, justo les toca de encargado de la sede uno que quiso estudiar y que le fue mal, entonces siempre está resentido, está encima, no deja ni que respiren. Hay otra sede donde el que está ahí es un sueldo y bueno, y trabajo y chao, los deja que incluso a veces envían un administrativo que salió de su horario de trabajo, lo hacen quedar 2 horas más, no le pagan, entonces se imaginan la importancia que le da si ustedes copian o no copian, o si se fijan o no se fijan, pero por la duda pueden llevar para, si se da, y si no se da, mala suerte. Para una ayuda a memoria, sí, te escucho, Juan. Sí, Dale. no, yo quería hacer un aporte con el tema de eso que decían de que tenés que hacer manuscrito y después subirlo. Sí. A mí me pasó en Comercial 2, que también era de la misma manera. Tenías que escribir las preguntas que estaba ahí en la plataforma, en una hoja, y apagar la compu y después subir el examen con una foto. Yo no tuve ningún problema. La veedora mía, yo soy de acá de Salta, yo no tenía bajada la aplicación, nada. Ella vio que yo ya había terminado el examen a la hora que era, y ella después me ayudó a descargar la aplicación y hacer todo y subir a la computadora. Ah, Como qué que bueno. no me jodieron con eso, digamos, del tiempo y que hay que subirlo sí o sí antes. Depende de la sede, claro. Por eso depende de la sede y la buena onda de quién está a cargo. Sí, Juan, gracias. Claro, estaría bueno. O si no, por ahí ustedes lleguen más temprano al lugar y le preguntan al que está en la sede cómo pueden hacer para escanearlo y subirlo. Basándome en lo que nos está contando Juan, de que es una forma de estar seguro de que lo van a poder subir. Y bueno, y justo con el aporte que hace Juan, ustedes si es que lo dejan tener la computadora prendida y lo tienen que hacer a mano, no copien la pregunta, copien directamente la respuesta. Vayan viendo las preguntas y díganle que van a ver la pregunta desde la computadora, porque si no, no le va a alcanzar el tiempo de copiar la pregunta y encima contestarla. Vieron que ya de por sí el enunciado es largo. Entonces, si en un caso nos llega a tocar con Ale, ustedes copien directamente, hagan la respuesta. No copien la pregunta porque no sé si vieron el examen de la chica que les mostré ayer,
tenía la respuesta directamente, no tenía las preguntas. Si no, no terminan más. Si ustedes copian las preguntas, no terminan más. Directamente tiene que ser la respuesta. Así como, y ayer les mostré que ella escribe nomás, ¿no? Y vamos nomás. No está muy elaborado lo que escribió. Escribió lo que se le iba ocurriendo y lo iba haciendo, y ganando, o sea, peleándole al tiempo. Lo que sí logró es presentar completo, y esta mañana lo volví a ver un poco, y tiene el 40%, está incompleto, de por sí no es que esté todo, y de lo que escribió, la mitad, capaz un poquito menos, lo tiene mal. O sea, no hay, encima que no lo completó, pero como habló de todos los temas, y bueno, pasó. Ahí es un buen dato para tener en cuenta. Bien, entonces ahora les voy a compartir el final que yo les decía a ustedes que iba a ser, que era el de febrero, de distancia, que repitió preguntas del año 2020, del año 2021. Era nosotros hicimos lo de julio, recuerden, ya lo tienen hecho. Este sería también de este año, que como pueden ver, dice, bueno, 23 del 2 del 24. Bien, impuesto a las ganancias. Esta es la misma que nosotros ya hicimos en el 2020. Yo en el final del 2020, que para el día, bueno, para mañana, tratar de tener todo completo para subírselo a todas las preguntas que están contestadas de ganancias. Acá, pero resulta que le agarró la inflación al profesor. ¿Por qué? Porque la que nosotros hicimos, fíjense, para ver si ustedes se acuerdan, dice: señale en los siguientes casos si resulta deducible en la liquidación del impuesto a la ganancia la deducción especial establecida por el inciso C del artículo 30 de la ley. En los casos que corresponda, indique bajo qué condiciones y qué deducción sería procedente en términos de ganancia no imponible. O sea, ¿se acuerdan que acá nos pedía que digamos, si toda esta muchachada que está ahí detallada, si toda esta muchachada puede deducir la deducción especial, y si puede hacerlo, ¿con qué requisito? Eso nosotros lo desarrollamos. Y en la pregunta que ustedes tienen también dice socio capitalista de la industria, socio capital industria, socio de SRL, contador público nacional, sujeto que obtiene exclusivamente renta de Es el que estuve haciendo esta mañana, Luis, y cuando vi el enunciado dije, ¿qué pasó? Artículo 30C, no tenía idea, obviamente. Dije, qué guacho que son. Obviamente agarré la ley y ahí vi que eran las deducciones especiales de los mismos. Claro, son las que yo le había dicho, ¿sabés? Que antes era 23 y ahora es 30. Claro, Claro, sí. el inciso C del artículo, pero podrían haber puesto deducción especial, tenés razón. Exactamente. Claro, porque ellos te dicen que no hace falta saber los artículos, y cuando vas a rendir te pueden tener razón, te ponen el inciso C del artículo 30, claro. Es un de terror. Bueno, entonces ahí tenemos nosotros que socio capitalista. Bueno, yo primero le voy a explicar que no sé por qué, en el 2020 está yo lo estuve viendo ahí, en el grupo de finales, pero nosotros el último que tenemos de respuesta en el 2020 es está el peluquero que trabaja en forma autónoma, hasta ahí. Ya de por sí era larga la pregunta, y ahora le aumentó 2 más, mire, jubilado y titular de la explotación y personal. Encima lo del jubilado, antes era solo esto, era una pregunta, solo el caso del jubilado. Le explico qué pasa con los jubilados. Un jubilado dice, cuando no percibe ingreso adicional de otra naturaleza, o sea que solo cobre la jubilación, y no esté obligado a tributar impuestos a los bienes personales, salvo por la casa habitación. Esos son 2 requisitos. O sea, si el jubilado solo es jubilado, se cobra la jubilación nada más, y no está obligado a tributar el impuesto a los bienes personales, pues él sí corresponde, sin requisito, igual que el trabajador en relación de dependencia, la deducción especial, ¿cómo pone acá? La deducción especial. Puede ser el mínimo no imponible incrementado hasta 2,5 veces. Esto también
le cambié la forma de expresarlo, por así lo expresamos como ellos dicen, el mínimo no imponible incrementado hasta 2,5 veces. Pero, o sea, hasta ahí sería lo que deberíamos contestar, que coincide con el trabajador en relación de dependencia. Pero resulta que para el jubilado hay un adicional. Dice esto, miren, podrá reemplazar el monto correspondiente a la deducción en concepto de mínimo no imponible, deducción especial incrementada, por el equivalente al de 8 haberes mínimos en caso de que este último resulte mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a comparar cuánto me corresponde de mínimo no imponible y de deducción especial, lo voy a comparar con 8 salarios mínimos y vital y móvil sería ese, y voy a deducir el mayor de los dos. Pero si no, yo puedo contestar solo esta parte, pero estaría incompleto, porque no nos dice el jubilado nomás, sino que nos dice el jubilado y nos aclara los dos requisitos en base a los cuales el jubilado puede hacer la comparación entre sumarle al mínimo no imponible la deducción especial que le corresponde y compararlo con 8 salarios mínimos. Y de ahí puede deducir el mayor de los dos. Pero Luis, siempre y cuando no tenga ingresos adicionales y no pague el impuesto a los bienes personales, o si lo paga, lo haga por la casa habitación. Sí, ¿no es incrementado hasta 3,8 en el caso de empleados de relaciones de dependencia y jubilado? sí señor, porque acá yo lo copié de arriba, corté y pegué y no lo arreglé. Incrementado 3,8 veces. Tiene razón, porque él mismo es relación de dependencia. Sí, está bien. Claro, eso le iba a decir justo, profe. Sí, 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 porque ustedes lo tienen que comparar con a dónde lo tenemos el de relación de dependencia. Contador público, sujeto que empleo de relación de dependencia, acá. Acá también yo hice cortar y pegar, pero no lo arreglé. Por eso lo corté de ahí 3,8 veces. Ahí está. Ahora sí, porque lo corté y pegué de acá y lo dejé acá. Ahí está, listo. Y después se sumó eso y se sumó el de titular de una explotación unipersonal. Recuerden, por ejemplo, el dueño de una tienda de ropa, de un drugstore. Corresponde si cumple con las siguientes condiciones. Trabaja, en vez de poner en la sociedad, pues en el corte de arriba, trabaja en la explotación unipersonal, tiene los aportes al día o con plan de pago y aporta a la categoría que corresponde. La deducción especial puede ser el mínimo no imponible incrementado hasta 2,5 veces. Recuerden que va a ser hasta 3 veces si a ustedes le dice que no es el caso, porque acá no está en ninguno de estos casos. Si a ustedes les dice que es nuevo profesional o nuevo emprendedor, que es por los 3 primeros años de profesión. Como les digo, me llamó la atención de que por sí ya era larga y ahora le sumó 2 casos más con respecto a lo del 2020. Y en el 2020 rendían en la casa y ustedes ahora van a rendir a la sede, y a mano, por ahí, o sea, nada que ver. Esta también es una pregunta vieja, solo que cambió los años. También la hicimos. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta antes que siga? sí, 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 lo que quiera. Lo Yo que me hoy estaba leyendo. preguntaste de las cuotas ¿Eh? sociales. Eso de las Sí, cuotas sociales. Ajá. de la cuota, no, aparte de eso quería preguntarle por cuando un profesional que va a declarar la ganancia por cuarta categoría y además, por ejemplo, en el caso de un veterinario que es veterinario y tiene una veterinaria, por un lado declara la cuarta categoría como su profesión y No, en la tercera sería todo lo que es o declara todo junto en la tercera. todo en la Ahí me tercera. O quedo. sea, si Ah, ahí te explico las dos cosas. Hoy cuando me mandaste eso estaba terminando de correr yo cuando me mandaste la pregunta y sí, bueno, profe, no hay después problema. me olvidé. Entonces, la primera pregunta que hiciste era que te contesto esta. El ejercicio de la profesión siempre va a ser de cuarta categoría, salvo que esté conjuntamente con el ejercicio de la profesión, realice actividades de tercera categoría. Normalmente los casos que le ponen en los exámenes, el veterinario que además de atender los animales, también vende a los accesorios para las mascotas. O el caso del farmacéutico que es dueño de una farmacia. Por ejemplo, ustedes como contador, supongamos que se reciben, ponen su estudio contable y consiguen la representación de REPAL para vender libros. Bueno, en ese caso,
ustedes van a tener que tributar como ganancia de tercera. ¿Por qué? Porque ejercen la profesión, pero conjuntamente con el ejercicio de profesión realizan venta del libro. Diferente sería el caso si en un local ejerce la profesión y en el local del lado dice venta de accesorios para mascota, por ejemplo, y tiene otra gente ahí. Ahí sí separo, pero si no, si conjuntamente con el ejercicio de la profesión se realiza algún tipo de actividad comercial, todo es de tercera categoría. Después la otra que me había preguntado era si las cuotas parte del capital y la participación social en el capital. ¿Así era? Sí, no sé, cuando tengo que definir cuota aparte, no sé definirlo, no entiendo. Cuota parte y participación social son sinónimos. Representan el porcentaje del total del capital de una SRL que le corresponde a cada socio o de una colectiva. Eso es. Listo. O sea, son Listo, sinónimos. gracias, profe. Cuota parte y participación social son sinónimos. Y significan el porcentaje del capital social de la SRL o de la colectiva que pertenece al socio. Así sería. Ahí está. Bien. Cualquier cosa me preguntan. Luis, perdón, ya que estamos con algo relacionado, ¿me puedo sacar una duda, por favor? Uh-huh. En el tema de los fideicomisos me estoy mareando con algo. Por ejemplo, el no financiero que es sujeto del impuesto el fiduciante. En ese caso, ¿cómo tributa? ¿Pero eso es Con una ganancia o retención qué? de ¿Ganancia? ganancia. No, vos Estoy tenés que ver confundida si... con la retención de pago único y definitivo, ¿cuándo es? No, Y pero eso cuándo no, se en hace el con... fideicomiso nada que ver. Nada En que el, ver, me estoy mareando entonces. en el fideicomiso, si el fiduciante es Sí, igual al beneficiario, ahí tenés eso, o si el fiduciante, el fideicomiso no financiero tiene tres casos. Uno es que el sí. fiduciante es igual al beneficiario residente del país. Ahí tributa en cabeza del fiduciante, lo incorpora a su declaración jurada. Si el Ajá, fiduciante es igual al beneficiario, pero es residente del exterior, ahí tributa el fideicomiso en cabeza propia. No tributa el fiduciante, tributa el fideicomiso, o sea, presenta una declaración jurada con el nombre del fideicomiso no financiero. bien, Y si el bien. fiduciante es distinto al beneficiario, no importa si es del país o de afuera, pero es distinto, también tributa Sí, el fideicomiso. O sea, hay un solo caso en que el fiduciante tributa el impuesto a la ganancia, incorporándolo a su propia declaración jurada, que es cuando el fiduciante es igual al beneficiario. Nada más. Eso es todo bien, lo que se ve ahí. bien, ¿Sí? bien. Me estaba mareando con eso. Bueno, gracias, Luis, gracias. Bien. Entonces, vamos con la 2. Dice, una sociedad colectiva cierra el ejercicio en el mes de febrero de cada año. Esta la hicimos, el ejercicio cerrado en el mes de febrero arrojó una utilidad impositiva de 2 millones. Estas utilidades fueron distribuidas a los socios en el mes de mayo. ¿Quién declara estas ganancias? ¿Se acuerdan que había una parecida también con el otro? ¿Quién declara esta ganancia? Dice. Existe opción. ¿A qué ejercicio fiscal corresponde imputar este resultado? ¿Son deducibles de este resultado las deducciones generales y personales a fin de obtener la ganancia neta imponible? ¿Qué alícuota se aplica? Bien, la sociedad colectiva o cualquier otro tipo de sociedad aplica el criterio de devengado. Quiere decir que las utilidades se van a distribuir en el periodo en que se produzca. Digo, se van a declarar en el periodo en que se produzca. Entonces acá dice, una sociedad colectiva cierra ejercicio en el mes de febrero de cada año. El ejercicio cerrado, 2021, arrojó una utilidad impositiva de 2 millones. Estas utilidades fueron distribuidas a los socios en el mes de mayo. ¿Quién declara esta ganancia? Dice, entonces, ¿a qué ejercicio fiscal corresponde imputar este resultado? Entonces acá puse, corresponde imputar este resultado al ejercicio fiscal 2021. ¿Por qué? Porque se produjeron en el 2021, no importa cuándo se han distribuido. Criterio de los devengados. Luis, disculpa, ¿y en este caso no tiene nada que ver la asamblea? ¿No hay asamblea en estos casos? No, porque esta es sociedad colectiva. Ah, bien, colectiva, simple, ese Además, la tipo de asamblea sociedad. es de los honorarios, pero así sea sociedad anónima, tiene que declarar la ganancia en el periodo en que se devengue. Bien, La perfecto. asamblea El tiene tema que de ver con los honorarios, acordate. honorario.
Perfecto, perfecto, bárbaro. Bien. Está bueno, está bueno. Pregunten todo sobre la marcha y van ahí, les voy a aclarar, no hay problema. Declara estas ganancias cada socio según su BPP. Recuerden que era una colectiva esta. Existe, dice acá, les pregunta la tercera. ¿Existe opción? Entonces pusimos, existe la opción que declare en cabeza la sociedad. Los requisitos son que lleve el libro y que se conserve la opción por 5 años, contado a partir del año siguiente al que se hizo uso de esta opción. Vamos a poner mejor de esta opción. O sea, si la colectiva pide la opción este año, son 5 años que tiene que mantenerlo contado a partir del año que viene. Son deducibles las deducciones generales y personales a fin de obtener la ganancia. Acá le preguntaba, perdonen. Lo saqué. ¿Qué pasó? Esperen que pongan. Ahí está. Acá le preguntaba a ustedes si ¿a qué ejercicio fiscal son deducibles en el resultado de deducciones generales y personales a fin de obtener ganancias neta imponible? Entonces acá les dice que son deducibles las deducciones generales y personales a fin de obtener la ganancia neta imponible, siempre que corresponda según la normativa. No me voy a poner a explicarle todos los requisitos de las deducciones generales, personales, porque no van a terminar nunca. Y dice, ¿qué alícuota? La última pregunta decía, ¿qué alícuota se aplica? Si la alícuota que se aplica para determinar el impuesto de la ganancia es la alícuota progresiva del artículo 94. Esta pregunta también ya la habíamos hecho, solo que cuando lo hicimos no preguntaba esto, porque esto está hecho en un final que hicimos del año 2021, pero esta parte de la opción no estaba porque todavía no existía en el 2021. Por eso ahora es la misma pregunta, solo que se le aumentó esto de la opción. Bien. Entonces, recuerden la ganancia de la sociedad por los devengados. Sí, te escucho. Perfecto. Ahí, esa es la alícuota progresiva del artículo 94, porque una sociedad colectiva, si fuese una ICA, una SRL, es la alícuota progresiva de cuándo es, del 20, 25 y 30 o 25, Claro, del 25, 30 y 35%. artículo 53, algo así. ¿Qué artículo era? No, 73. no sé cuál es. Bien, Ya entonces lo buscamos. 25, 30 y 35 para las otras Claro, sociedades. claro, porque ellos dicen así. Yo les digo como ellos ponen en la respuesta de la respuesta de los exámenes. Cuando hablan de persona humana, ponen determinar el impuesto de la ganancia y la alícuota progresiva del artículo 94. Y cuando hablan de la persona jurídica, dicen alícuota del 25, 30 y 35%, que está incompleto porque a esa alícuota hay que sumarle un monto fijo, pero ellos no lo dicen, así que yo tampoco. Bárbaro. Bien. La 3 dice, ¿en qué caso la ley establece que se deben generar intereses presuntos para personas humanas y para personas jurídicas? ¿En qué caso la ley establece que se deben generar intereses presuntos? ¿Qué quería decir la palabra intereses presuntos? Yo le había comentado a ustedes que intereses presuntos significa que la ley presume, supone que hay intereses. Bueno, y hay dos situaciones para personas humanas y para personas jurídicas. Nosotros lo desarrollamos a los intereses presuntos para personas jurídicas cuando vimos el tema este que le preguntaron al muchacho en el examen oral de Ale, que decía disposición de fondos o bienes para favor de terceros. Esta respuesta es cuando si a mí me preguntan que yo les caracterice el interés presunto para persona humana, que acá se lo hice, ¿cierto? Y que les caracterice el interés presunto para persona jurídica, que acá está. Bien. Entonces, para persona humana, toda venta a plazo que se realice en la que no se determinen intereses. ¿Se acuerdan que yo les he explicado eso? Que la ley presume que cuando una persona humana realiza una venta a plazo, cobra intereses. El interés presunto también le explica cómo se calcula. El interés presunto es el que resulta de aplicar la tasa de descuento del Banco Nación para documentos comerciales. Acá puse macho. Documentos comerciales. Bien. Existen dos situaciones para la persona humana que admite prueba en el contrario, o sea que yo puedo mostrarle que no le cobré interés, por ejemplo, préstamo entre familiares.
y no admite prueba en contrario en el caso de venta de inmuebles. O sea que sí o sí, cuando se vende un inmueble a plazo y no se fijaron intereses, la ley le va a aplicar intereses presuntos y no hay forma de presentar prueba, siempre ahí van a estar presentes sí o sí. Y en la persona jurídica, acá se lo escribí, se lo escribí yo para que lo entiendan, más sencillo. Dice, toda disposición de bienes o fondos a favor de terceros que no se relacione con el giro del negocio, en la que no se determinen intereses de acuerdo a las condiciones vigentes del mercado por parte independiente, genera intereses presuntos. O sea, ¿se acuerdan que yo le he hecho el ejemplo de la persona que la sociedad le presta dinero a la vecina que le cuida el local cuando está cerrado? Eso no se dedica a eso a la sociedad. Entonces ahí sería una disposición de fondo a favor de terceros. ¿Cómo? Y acá no le puse cómo se calcula porque era medio complicadito, simplemente le puse la normativa establece cómo se determina la tasa para el cálculo de los intereses según se trate de disposición de bien o disposición de fondo. Ahí era que decíamos que para disposición de fondo era la tasa de la tasa que se establece para créditos al exterior, tasa efectiva, y para disposición de bienes podía ser el 8% o el 2%. Tiene varias, y como acá estamos contestando en líneas generales, porque acá me pregunta así, ¿en qué casos? Entonces, ¿en qué caso? Es cuando hay venta a plazo para la persona humana y para la persona jurídica cuando hay disposición de fondo o bien a favor de tercero. Ahí estaría la respuesta contestada también. Bueno, y ahora viene otra pregunta, enunciada diferente, pero nosotros ya la vimos, de ajuste por inflación, pero está enunciada distinta, dice. Cualquier cosa me preguntan, ¿no? Diga si las siguientes operaciones generan ajuste por inflación. En caso afirmativo, indique si el ajuste incide en el ajuste estático, en el ajuste o dinámico, y si aumenta la ganancia o disminuye la ganancia. Podemos utilizar las palabras, ¿no?, que él puso ahí, pongamos como dice él. Así yo ya les muestro. ¿Por qué dice incide? Entonces pongamos otro incide. Así usamos la palabrita de él. Ahí está. Esta tampoco la había preguntado, ¿no? Y 4 son. Bien. Miren, acá les comento. Dice, por ejemplo, acá ya le explico. Compra de un bien de uso durante el ejercicio. Esta es como la 10ª vez que vemos qué pasa si yo tengo el bien de uso. Recuerden que genera un ajuste por inflación, pues yo lo compro durante el ejercicio. Incide en el ajuste dinámico, aumenta la ganancia. ¿Por qué un ajuste dinámico positivo? Porque yo en vez de tener el dinero en efectivo, lo tengo invertido en un bien de uso. Venta de un bien de uso que estaba al inicio del ejercicio, durante el ejercicio. Y ahí puse, genera ajuste por inflación, incide en el ajuste estático, disminuye la ganancia. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si durante el ejercicio se vende un bien de uso que yo lo tenía al inicio del ejercicio, se considera activo, no se lo resta del activo total para encontrar el activo computable. Por lo tanto, va a formar parte, va a incidir en el ajuste estático. Y va a hacer que disminuya la ganancia, porque recuerden que la exposición de los activos a la inflación genera pérdida. Acá no me pide que si genera pérdida o ganancia, sino si aumenta la ganancia o si disminuye la ganancia. Entonces ahí disminuye la ganancia. Retiro que realiza el titular de una unipersonal de la explotación durante el ejercicio para realizar consumos particulares. Habíamos dicho que genera ajuste por inflación, incide en el ajuste dinámico, aumenta la ganancia. ¿Por qué? Porque el dinero no está estancado en la empresa, sino que fue utilizado. Y este último no aparece en ninguna parte, ni siquiera él lo dijo nunca, porque así toma. Saldo pendiente de integración de los accionistas que integraban el activo de una sociedad al inicio del ejercicio. Los saldos pendientes de integración son como una deuda. Y ahí yo podía cometer el error y decir, bueno, si me deben, entonces va a ser
un ajuste, porque ahí sería un ajuste, las deudas son ajustes negativos, ajuste dinámico negativo, porque me deben plata, entonces esa plata se desvaloriza, pero resulta que los saldos pendientes de integración de los accionistas, dice acá, si bien el dinero que le deben a la empresa, se relacionan con el patrimonio neto, porque recuerden que lo que paguen los accionistas va a formar parte del capital social, y las cuentas del patrimonio neto no se ajustan por inflación. Eso lo tuve que investigar hoy día, ¿no? Luis, Sí, claro, porque yo ahí cometí el error, también no entendía cuando decía saldos pendientes. Después dije, bueno, ¿qué tiene que ver saldos pendientes? Saldo pendiente, no entendí bien. Ahora, ¿qué pasa? Suponiendo, si hubiera dicho saldos pendientes que los socios cancelaron, se integraron, ahí sí correspondería que haya un ajuste por inflación y sería negativo. negativo. Sí, Ah, bien, bien, bárbaro. claro, porque esa es la confusión, porque para eso lo hace. Por eso les digo, yo él busca más confundirlo que enseñar, que logran, que ustedes le demuestren si han estudiado, si saben. Porque si se hacen aportes relacionados con los saldos pendientes de integración, eso genera ingresos de dinero y por lo tanto es un ajuste dinámico porque se hace durante el ejercicio, pero es negativo. Porque ahí se pierde dinero porque el dinero entra a la empresa, digamos. Es como que sería el supuesto de que si yo entra plata a la empresa, pierdo por la inflación. Si sale el dinero, lo utilizo, tengo un ajuste positivo contra la inflación. Bien, entonces miren, esos cuatro nomás eran. Compra, siempre está la compra, siempre está la venta de bienes de uso. Y bueno, los retiros también, y ahí el saldo pendiente de integración, que es el nuevo, no lo había visto yo. Bien, vamos al 5. En el 5 también es nueva la forma de preguntar, pero nosotros ya hemos visto todo esto. Pero al igual que en la pregunta anterior, nos llena de cosas. Miren cuántos son. 1, 2, 3, 4. Antes eran 4, 5, 6, 7, 8. 8 son ahora. ¿Saben qué es lo malo? Que yo para sumar un punto tengo que hacerlo a todos bien. Pero si me equivoco en uno solo ya me baja punto y cuando en realidad son 8. Tendría que bajarme cada 2 porque sería que como que vale 0,25 cada 2 de estos. Y antes eran más cortos, cuando se hacían allá en el 2013, 2012. Todo era 4, 4, entonces uno iba sacando cuenta de los puntos. Ahora son un montón. Miren. Dice, entonces indique cuál es el tratamiento fiscal, grabado, exento, no grabado, de las siguientes operaciones financieras. En caso de que tributen, recuerden, ustedes dicen grabado y cómo tributa, si tributa en forma global o si tributa en forma cedular. Bien, vamos viendo. Dice, interés de plazo fijo en el exterior en dólares. Acá esta pregunta me sirve para recordarle a ustedes que todo lo que esté, que todo lo que venga del exterior siempre va a estar grabado, siempre. Entonces va a estar grabado y siempre va a tributar en forma global, porque las ganancias cedulares grabadas solo son para ganancias que se obtienen en el país. Lo que viene del exterior siempre está grabado y siempre va a tributar en forma global, ¿sí? Dice, interés de un plazo fijo en el exterior en dólares, grabado, tributa de forma global. Después dice, interés de un plazo fijo en un banco del país en dólares, también está grabado. Y tributa en forma global el plazo fijo en dólares, no en forma cedular, recuerden. Después dice, interés de un plazo fijo del país en pesos, con cláusula de ajuste UVA. Está exento, habíamos dicho que si el plazo fijo es en pesos y está ubicado en el país, siempre va a estar exento. Diferencia de cambio por tenencia de moneda extranjera, no grabado. La tenencia, ¿se acuerdan que era cuando yo tengo dólares y los dólares aumentan su cotización? Entonces yo gané, no, dice, no ganaste nada porque el resultado aún no se produjo. Entonces, está no grabado.
Interés o rendimiento que le generan esto. Mire, esto me molestó hoy. Me pareció Luis, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, lo que quiera. Sí, yo estoy siguiendo este examen que usted está, esta pregunta, y ahí en la opción diferencia de cambio por tenencia de moneda extranjera, una compañera contestó lo siguiente, que está exento, esa opción, y se imputa en columna 2 si es positivo Ahí. y en columna 1 si es negativo. ¿Eso está bien o está mal? Eso es no grabado. Es no grabado. Okay. No, no. Para un cacho, estamos confundiendo. Mira, ya lo agarré, está bueno, ya te lo explico. Acá yo te voy a poner algo y después la voy a borrar, ¿sí? Listo. Esto es una cosa. Esa es la que está exenta y va en columna 1 o en columna 2. La diferencia de cambio. Pero acá fíjate que nos dice diferencia de cambio por tenencia. Esa es otra cosa. ¿Me entendés? O sea, Está bien, está bien. la diferencia de cambio sería que vos la operación la hiciste. Por ejemplo, vos tenías dólares que compraste, bueno, yo no sé bien, yo manejo con el Blue, no me acuerdo, dólar creo que está a 900, ponele que vos lo compraste a 960 y lo vendiste a 980. Entonces ahí ganaste 20 pesos por dólar. Esa diferencia de cambio, esa va a estar exenta y vos la vas a poner en columna 2. Genial. Entonces, en todo caso sería diferencia de cambio por tenencia de moneda extranjera, esa es moneda. la que no está grabada. Perfecto. Porque Por vos venta sería. no la concretaste a la operación. En cambio, esta diferencia de cambio, mirá que yo anoté acá, esa vos sí la concretaste a la operación, fuiste y lo vendiste a los dólares. Acá, ahí me quedó clarísimo. Ahí está para bien. que sea, profe, Sí, para que sea entonces exenta tiene que ser diferencia de cambio de moneda extranjera. Y nada ahí más. sí es exenta. Si Sí, te dice por tenencia, ya es no grabada. no grabado. Sí, perfecto. Ahí está. Exacto. Buenísimo. Le decía que esto aparte no me gustó porque lo hace de mala persona, miren. Interés o rendimiento que le generan acciones del país con cotización. Las acciones no generan interés, generan dividendos. ¿Me entienden? Entonces ahí tenía que haber puesto dividendo o venta de acciones, pero puso interés. Bueno, igual ustedes recuerden, pero acá dice, ve, entonces, ¿cuál puede ser el problema acá? De que nosotros cuando dice interés o rendimiento estamos refiriendo a los dividendos, recuerden. Grabado, tributo, impuesto cedular. Y acá abajo le pone la misma, miren, interés o rendimiento que le generan acciones, pero acá le cambia, miren, le ponen del exterior. Ahí nos cambió. Porque si es del exterior, recuerden siempre, todo lo que yo haga del exterior va a estar grabado y va a tributar en forma global. Entonces decimos grabado, tributa en forma global. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Cualquier cosa me preguntan, noten la diferencia. Por eso es que los cedulares solo para el país. Luis, ¿Sí? ahí en ese ejemplo del celular sería el 7%. Claro, retención de pago único y definitivo el 7%. Que no lo pongo No porque lo acá pusiste dice... porque no sabemos si es dividendo o No, venta. porque acá no dice. En caso que tributen señales, si lo hacen en forma global o cedular, nada más. Bien, Vos no le... Porque si por ahí, viste que uno por ahí sabe más, si contestas más, no te suma. Y si le bien. contestas mal, sí te resta. Bien, y si hubiera sido una venta estaría exenta. Venta de acciones con cotización Claro, exenta. claro, estaría exenta, sí. Pues como dice rendimiento o interés, el rendimiento o interés que me genera una acción, siempre el dividendo. Bien. Pero no hablas de tasas porque no te las pide. Hay otro que por ahí te pide. Acá ustedes siempre básense en la consigna. No escriban de más porque no es que va a decir, qué bárbaro, nada. No le va a sumar nada. Y si he puesto mal lo que escribieron de más, le va a restar. Y acá está, resultado de la enajenación de títulos públicos extranjeros. O sea, por ejemplo, el Estado uruguayo lanzó un título y ustedes lo compraron. Entonces ese está grabado, tributa en forma global. En cambio, los títulos argentinos están exentos, porque son de acá del país. Resultado de la enajenación de título argentino. Entonces, lo único raro que puso acá era interés o rendimiento,
Y bueno, y recuerda, está buena esa la acotación, porque por ello digo, pucha, que no era que estaba grabada la diferencia de cambio, sí. Digo que estaba exenta, sí, pero la diferencia de cambio nomás, por tenencia ya está no grabada. Bien. Vamos acá a la 6. Indique, dice, si son deducibles del impuesto a las ganancias de una sociedad los siguientes conceptos. Y acá viene lo de deducciones admitidas, deducciones no admitidas, pero ve, y lo mismo acá. No me dice que le haga comentarios, no me dice que nada, me dice que diga si son deducibles o no deducibles. Y resulta que cuando yo se lo armé esta mañana, lo hice, la mayoría no deducibles, fíjense. Dice, impuestos sobre los ingresos brutos devengados en el año. ¿Se acuerdan que los impuestos municipales y los impuestos provinciales, que sería el caso de ingresos brutos, esos sí son deducibles? IVA abonado en el año no deducible. Impuestos sobre los bienes personales. Recuerden que es una sociedad esta, ¿no? Impuestos sobre los bienes personales ingresados en el año como responsable sustituto. Recuerden que dijimos que la sociedad, cuando actúa como responsable sustituto, reemplazando el pago del impuesto a los bienes personales a persona física del país, persona física del exterior y sociedad del exterior, no lo puede deducir porque se reserva el derecho a exigirle a la sociedad, a los socios, que le paguen lo que pagó en su nombre, digamos. O sea, si yo por el socio pagué 10.000 pesos, esos 10.000 no lo puedo deducir, tengo que decirle al socio que me lo devuelva. O no, depende de los arreglos que tengan los socios de la sociedad. Multa aplicada por el BCR, hemos dicho que las multas, en este caso el Banco Central de la República Argentina, las multas de AFIP o las multas de la Superintendencia de Seguros, que son las que aparecen, todas esas son no deducibles. Entonces, no deducible. Interés resarcitorio, dijimos que era el interés por mora, que ese sí es deducible. No importa a quién le pague, siempre es deducible. Vete la multa por incumplimiento del procedimiento fiscal, infracción formal, no deducible. Interés punitorio, habíamos dicho que punitorio significaba que era un interés que se cobraba cuando ya había juicio. Esos intereses son no deducibles. Y la multa aplicada por la Superintendencia de Seguros también es no deducible. O sea que de todo esto, el único que es deducible es el impuesto sobre los ingresos brutos y los intereses resarcitorios. Después tienen ejemplos, las otras 6 son ejemplos también que nos sirven para cuando dice señale ajustes que se deben realizar en el estado contable para llegar al resultado impositivo cuando es de tercera categoría. Todas esas que dicen no deducible irían en la columna 2 si estaríamos haciendo el ajuste de una persona jurídica. Y acá está la pregunta que habíamos hecho a media la otra vez, ahora la tenemos completa, ya se la muestro. ¿Cómo se evalúa en el impuesto a las ganancias para armar la situación patrimonial de una persona física y en bienes personales los siguientes bienes? Pero acá volvió a preguntar la vieja. La que hicimos ayer era una nueva y esta es una vieja. Esta pregunta puede ser hecha tanto dentro de cuando ustedes están haciendo impuesto a las ganancias o cuando están haciendo bienes personales. Y ahí nos dan los 4 activos: inmueble, moneda extranjera, automóvil y crédito. Y bueno, acá yo le armé el cuadrito. Vuelvo a decirle, aunque él le diga cuadro, ustedes vean si tienen que hacer a mano, ponen, por ejemplo, ganancias y ponen los 3, bienes personales y ponen los 3 como ustedes quieran. Bien, entonces ahí tenemos el inmueble, dice destino a estudio jurídico, eso no interesa el destino con la evaluación del inmueble, porque el impuesto a la ganancia, recuerden que aplicamos la resolución 2527. En bienes personales, la ley de bienes personales. Entonces, valor fiscal, si fue adquirido antes del 31 del 12 del 45, ese para cualquier inmueble. Y valor de adquisición más gasto necesario si fue adquirido después de la fecha señalada. En bienes personales, valor recibido. Esto, tengo para explicarle por qué hasta se le podía discutir esa que hicimos ayer. Vieron que dice valor residual actualizado versus valor fiscal al 31 del 12 del ejercicio que se liquida, se imputa el mayor. Esa es la que corresponde, porque cuando dicen valor fiscal al 31 del 12 de 2017 actualizado,
a la fecha de cierre del ejercicio, es lo mismo, pues. Pero todo eso que ellos hacen hacer y que dicen para complicarla es lo mismo que esto. Pero ustedes no, más vale, no lo van a discutir. O sea, en vez de enseñar fácil, porque no es que soy buen profesor el que enseña fácil, no el que enseña difícil. Bien, moneda extranjera. ¿Qué dice la moneda extranjera? Al valor de adquisición en peso argentino. Recuerden que el 25-27 en impuesto a la ganancia, cuando evaluamos el patrimonio, siempre lo hacemos por el método, es que les decía yo, que un invento mío, recuerden, no lo van a decir, una chica lo dijo y no le entendían, dicen, ellos sabían, porque, bueno, método del congelado que dice que todo entra y por el valor que entra y se queda. Y después tenemos bienes personales al valor de cotización al 31 del 12 del ejercicio que se liquida. Tipo comprador, Banco Nación. Pusimos ahí para el tema de cómo determina la cotización. Eso es para la moneda extranjera. El automóvil, valor de adquisición más gastos necesarios, eso sería en ganancia. Y en bienes personales, valor residual actualizado versus valor que surge, yo le puse de la tabla de referencia utilizada por la FIP. Se imputa el mayor, listo. Y el crédito es igual, saldo nominal al 31 del 12 y saldo nominal al 31 del 12. ¿Qué pasa con los fallos? La que viene. Entonces esta es una de las que yo les debía y que normalmente la pide la misma. José, Sí, ahí en la primera, la sí que del inmueble, nosotros sí. con que le pongamos eso, que está el valor fiscal adquirido el 31 del 12, está bien, No, valor porque fiscal al cuando... 31 del 12 del ejercicio que se liquida. Todo eso completo. Ah, está bien. No, porque yo estaba mirando en el apunte, nos sale después otra fecha que dice que a partir del primero del 1 del 46 es el valor de No, pero adquisición más ese es los gastos necesarios. Claro, por este, eso en la primera decía yo del inmueble, en que dice lo ganancias. mismo, mira. Ah, está bien. No hace falta poner la otra fecha. Con que pongamos eso, así Es ya lo está. mismo, o sea, vos podés poner el valor de adquisición más gastos necesarios si fue adquirido después de la fecha señalada Ah, buenísimo. o si fue adquirido a Listo. partir del 1 del 1 del Del 46, que sería 46. el día siguiente. Está listo. Dice lo mismo yo para que no tengan que poner una fecha más, pero puede poner las dos maneras. Cualquiera está bien. Luis, Buenísimo. Sí, ahí en el tema de los créditos no ponemos nada de intereses devengados, no, solamente el valor al 31 del 12. sí, saldo nominal al 31, porque el crédito no tiene de intereses de vengado. Ahí dice depósito y crédito. Lo que pasa es que en la ley dice depósito y crédito. Los depósitos pueden tener intereses de vengado, pero los créditos no, no sé Ah, cómo, pero no sé cómo lo tomarán ellos, porque la ley dice depósito y crédito, pero el crédito no tiene intereses de vengado, o podría tenerlo. Sí, lo puede poner igual, acá. No cuesta nada, pongamos. Más, capaz que ellos lo ponen, che. Porque podría ser un crédito que le cobren intereses, sí. 31 en 12. Más, pueden poner de este lado, el otro no. Este no, recuerden, no, este no. Intereses de vengado. Pueden ponerlo así, para que pasos no quedan tan igual. Bien, vamos al 8. Resulta que yo tengo los fallos, pero los fallos son varios y normalmente no toman fallos. Bueno, ahora el que tomaron, el de la que yo les expliqué a ustedes, el otro, 2 veces lo vimos ya, de la periodista, y ahora apareció este fallo, que es la San Juan. Yo igual le voy a pasar los fallos ahora, esperen terminar la clase, le paso los fallos. Los fallos dicen 2021, pero son los mismos que se están tomando ahora. Respecto, dice, del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa San Juan, señale cuál era el motivo de la controversia, cuál era la posición del contribuyente y del fisco y lo que resolvió el tribunal. Bueno, normalmente en los fallos es conveniente que se ponga qué dice la FIP, ¿no es cierto? Ponemos qué dice la FIP, qué dice el contribuyente y qué dice la autoridad competente. Eso es conveniente que se ponga cuando, o sea, qué dice cada uno. Incluso ustedes van a ver que
el profesor, para ubicar un poquito, porque les pone acá cuál es la posición del contribuyente y del fisco, lo que resolvió el tribunal. El motivo de la controversia sería por qué se discutió, digamos, cuál es la causa por la que se fue a un juicio. Entonces, yo le puse ahí, motivo de la controversia. Bien. Antes no pedía eso, pero igual surge de lo mismo, del lío que hay. O sea, quiere decir que le digan por qué están discutiendo. Entonces, el motivo de la controversia sería: AFIP impugna una compra de mercadería realizada por el contribuyente porque no actuó como agente de retención. Recuerden que el agente de retención es cuando yo le compro a un proveedor y le retengo una parte de lo que le pago y eso se lo envío a la AFIP. Los agentes, los agentes de retención están enunciados en la RG 860, por ejemplo, el súper es agente de retención. Entonces dice que este San Juan S.A. era agente de retención, pero cuando le compró al proveedor, no le retuvo. Y había una pregunta que ya le hicimos, que decía, ¿qué puede hacer, qué sanción le podía caber? Y ahí era de que la sanción que le podía caber a ese contribuyente era que le impugnen la compra, no pueda deducir lo que compró, el monto que compró por no hacer la retención. Supongamos la retención era del 3% de 100.000 pesos. Entonces, vos no me mandaste mis 3.000 pesos, bueno, entonces vos los 100.000 no lo puedes deducir. Así sería lo que dice la ley. Entonces, dice acá que, acá está. O sea, AFIP, recuerden, ¿cuál es el problema de la controversia? AFIP impugna la compra de mercadería, o sea, no lo deja deducir los 100.000 pesos porque el contribuyente, realizada por el contribuyente porque no actuó como agente de retención. El contribuyente corresponde que no corresponde la sanción porque no era un gasto, sino una compra de mercadería, como diciendo que la sanción corresponde cuando el contribuyente no retiene sobre un gasto, no sobre la compra de mercadería. Y bueno, entonces, y después, una vez que yo me acuerdo de esta parte, y bueno, ya de lo mismo que dice acá, uno arma que dijo uno y que dijo el otro. AFIP dice, impugna la deducción de un gasto realizado por la empresa debido a que no actuó como agente de retención. Con eso es suficiente, pero yo le aumenté ahí, para ello aplica el artículo 40 de la ley que le otorga a la AFIP esa posibilidad. Si no, para ello aplica la ley de ganancia que le otorga esa posibilidad. Listo, si no se acuerdan del artículo 40. Contribuyente sostenía, o sea, ellos directamente le impugnan la deducción de un gasto, dice. Entonces, dice acá, vamos a poner así, de un pago. Vamos así, ahí está. Contribuyente sostenía que al tratarse de la compra de mercadería con su correspondiente comprobante no corresponde dicha impugnación. El artículo 40 se refiere a gasto, así dice el contribuyente. Entonces, y después la autoridad competente. Siempre cuando ustedes pongan, si se acuerdan, tienen que acordarse a favor de quién falló. En este caso falló a favor de AFIP. Considera que el artículo 40 se refiere al término pago, independientemente sea que se trate de un gasto o una compra activa. Y puede considerar que la ley se refiere a pagos. O sea que el San Juan vio a ver qué le salía, si le salía bien, diciendo de que no había retenido sobre la compra de mercadería y no sobre un gasto, por lo tanto, no tenían que aplicarle el artículo no tenían que aplicarle la impugnación de la deducción. Y la AFIP dice, no, te impugno porque vos no retuviste. Entonces la autoridad competente dice que directamente falla a favor de AFIP y considera que se refiere tanto al término pago, cuando dice que si no retiene se le podrá impugnar el pago, dice, no hace referencia a un gasto específicamente, hace una referencia a un pago, y el pago es tanto con gasto como con la compra de mercadería. A ver, esa era octava y se la dejo un ratito, ahí vuelvo, enseguida vuelvo.
Bueno, entonces, ahí tenemos el tema de del fallo. Y en este final, tomaron solo 8 preguntas. Y después empezaron ya, ¿se acuerdan que el otro día hicimos lo de este año y tomaban 10 preguntas? Bueno, y en bienes personales, dice, ¿qué tratamiento tienen los siguientes bienes en la persona humana? Cuando me dice así, yo puedo poner grabado directamente. Grabado, no grabado, pero yo le aumenté a usted un pequeño comentario, a su vez así también lo entienden, ¿sí? Igual que también eran un montón, era 1, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antes eran 4 en la vieja época, ahora son 8. Bien. Dice, monedas digitales, grabado, justo lo que habíamos hablado el otro día, es un activo financiero. No se considera un activo inmaterial, sino financiero. Y ahí está, miren, los anticipos, retenciones y percepciones de impuestos nacionales que dijimos grabado. Si los anticipos, retenciones y percepciones son mayores al impuesto determinado. Ahí acá podríamos decir, faltaría que se declara el excedente. Ahí está. Participación en fideicomiso financiero en bienes personales grabado, tributa el contribuyente según BPP. La participación en la sociedad simple, de hecho, cualquier sociedad siempre van a contestar como dice acá. No computable, tributa a la sociedad como responsable sustituto. El saldo que tiene la cuenta en un banco del exterior, grabado, es un activo ubicado en el exterior, siempre, al igual que en ganancia, vieron que en ganancia yo les dije recién, que toda la ganancia que se obtiene del exterior está grabada. Entonces, todos los bienes que la persona humana tiene en el exterior están grabados. Incluso, ¿se acuerdan que si yo tengo un vehículo que tiene más de 5 años, es decir, está totalmente amortizado, ya no lo declaro cero. Pero ese del país, si yo tengo un auto radicado en el exterior, aunque hayan pasado más de 5 años, igual tengo que declarar el valor de plaza. Bien, entonces, después dice, bueno, siempre aparece la misma, miren, ya les digo cuál. El saldo que tiene en cuenta un banco del exterior grabado es un activo ubicado en el exterior. Siempre les pregunto porque se viven confundiendo, pero nosotros no nos confundimos, pues ya es como la cuarta vez, quinta que lo vemos. Inmueble rural que tiene afectado una explotación impersonal, grabado, forma parte del activo de la explotación impersonal. Bien. Es titular de acciones en una sociedad del exterior, grabado, porque es un activo ubicado en el exterior. Todo lo que venga al exterior va a estar grabado. Acá no hay responsable sustituto. Los responsables sustitutos son de sociedades del país, recuerden. Posee títulos públicos del Estado brasileño, grabado. Cuando nosotros decimos que el Estado, que los títulos públicos están exentos, nos referimos a títulos públicos del Estado argentino. Bien. Luis, Sí, señor. si sos tan amable, porque esta mañana me confundí también con el tema de los fideicomisos financieros y traté de acordarme de los fondos comunes de inversión abierto y cerrado. Obviamente de vago no lo busqué, pero sería tan amable de decirme en el fondo común de inversión abierto cuál es el tratamiento y en cerrado cuál es el Claro, voy a tratamiento. acordarte, abierto quiere decir que cada uno tributa. Cada uno de los que integran ese fondo común de inversión tributan. Que ahí Bien. ponen de ejemplo la mesa de dinero. O sea, vos lo que, Perfecto. Y el otro de los autos. y los Sí, otros, el de los autos cerrados, ese tributa el fondo común de inversión en cabeza propia, digamos. Tanto en ganancia, si es ganancia, y en bienes personales, si es el activo. ambos están grabados. Claro, el abierto en cabeza de la Perfecto. persona humana y el cerrado en la cabeza de la persona jurídica, que sería el fondo común Perfecto, de inversión. perfecto. Bárbaro, gracias. Bien, vamos para acá entonces. Yo le puse acá, para que no todos tengan el mismo ejemplo, puse puntitos suspensivos, ya se lo explico. Dice, ¿puede existir caso de doble imposición internacional en el impuesto a los bienes personales? En caso afirmativo, de un ejemplo. Doble imposición, o sea que yo pago un impuesto acá y el mismo impuesto análogo en el exterior.
¿Existe en la ley alguna disposición para evitarla o atenuarla? Existen en la ley. ¿Existe fuera de la ley otro medio para evitar o atenuar la doble imposición? Bien, entonces acá puse, ¿puede existir caso de doble imposición internacional en el impuesto a los bienes personales? Sí. Ejemplo, un residente del país que tiene, yo acá puse punto suspensivo, un inmueble, por ejemplo. Un inmueble en, no sé, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, donde ustedes quieran, o un plazo fijo en, o un auto radicado en, para que no todos tengan el mismo ejemplo. Cualquier activo que se le ocurra a ustedes, lo ponen en cualquier parte del exterior y ya es un ejemplo. ¿Sí se entiende? Si yo pongo cualquier bien del exterior, es un ejemplo que puede haber doble imposición. Por eso no les quise poner uno solo para que no tengan todo el mismo. Que tiene un inmueble, puede ser, por ejemplo, vamos a dejar así, que tiene un inmueble, en donde ustedes quieran, un plazo fijo en, o un auto radicado en, ya está. Esos son ejemplos de activos que están en el exterior y que pueden estar sujetos a doble imposición, o sea, que paguen en el exterior y que también paguen en el país. Y acá ponemos, existen en la ley disposiciones para evitarla o atenuar esa doble imposición. Y esta es la que vimos ya, se lo vuelvo a leer, dice, computar el pago realizado en el exterior como pago a cuenta de lo que debe pagarse en el país por el bien del exterior. Tiene un límite la obligación fiscal que en el país genera el bien del exterior. A ver, les vuelvo a dar el ejemplo. Supongamos que en el exterior ustedes tienen un inmueble en Uruguay, y en Uruguay pagan de bienes personales uruguayos, pagan 100.000 pesos. Se traen el comprobante acá a la Argentina. Pero en la Argentina, por ese mismo bien del Uruguay, tienen que pagar 70.000. Entonces yo puedo deducir 70 como pago a cuenta. Los otros 30 los pierdo. Eso quiere decir que el límite para deducir lo que yo pagué en el exterior por un impuesto análogo, ya sea en ganancias o en bienes personales, va a ser la obligación fiscal que ese bien o que esa ganancia, según sea el impuesto que se trate, me genera acá en el país. Así sería la respuesta. Después hay otra, dice, fuera de la ley, otro medio para evitar o atenuar la doble imposición sería la celebración de convenios bilaterales. Eso se vieron cuando hacen convenios, decir, bueno, yo a la gente que tiene inversión en mi país, no te cobro, vos no le cobrás a los que de este país que tienen inversión en la tuya. Esos serían convenios bilaterales. También hay multilaterales, es lo que querían hacer el Mercosur, pero que lo estaba armando el pingüino, ¿se acuerdan? Kirchner, y bueno, se murió y quedó en la nada, porque el Mercosur nunca funcionó como iba a funcionar, pero era más o menos ese acuerdo, que como comprar en cualquier otra parte no me generaba a mí ningún tipo de impuesto acá en la Argentina y viceversa. Entonces, ahí tienen el ejemplo. Hay otra forma pero es más difícil. Por eso ni ellos la dicen. No sé, yo pienso que sí la debe conocer no sé lo más, sí, ese no creo, apoyo no, pero, o la Mónica, pero sí, Falco es muy estudioso, y el otro Ale, pero es más difícil ese de cómo hago yo. Hay dos casos más para mitigar la doble imposición, pero el que ellos siempre le piden a ustedes que sepan, que dice que si yo pagué impuestos en algo en el exterior, acá en el país lo puedo deducir hasta el límite de la obligación fiscal que me genera el exterior. El otro, ¿se acuerdan que la sociedad del exterior, si tiene aportes en la sociedad del país actúa como responsable sustituto y paga por cuenta de la sociedad el impuesto a los bienes personales? Después, si le pide a la sociedad del exterior que le devuelva lo abonado en su nombre, entonces la sociedad del exterior le devuelve. Entonces, y si justo un argentino de acá del país es socio de la sociedad del exterior, la parte que le corresponde de ese pago que hizo la sociedad según su BPP, lo puede deducir como pago a cuenta. Pero por eso es más complicado explicarlo a ese. Por eso nos quedamos con este que está acá. Pero hay otro, eso es lo que les quiero decir. Pero piden es esto. Pues dice, alguna disposición. Sí. Luis, ya hablábamos de la doble imposición, Bárbaro, y dice dentro de la ley, o sea, la doble imposición sería dentro de la ley. No existe en la ley, dice, alguna disposición para evitar o atenuarla.
Ese sería el tema de la doble imposición, los impuestos análogos pagados, hasta el Sí. límite de lo que pagamos Después acá. dice, siempre fuera la ley otro medio, convenio Ah, bilateral o convenio multilateral. listo, gracias. Bien. Dice, y este lo hicimos, esta le hicimos, no sé si ayer o anteayer, que dice, indique si corresponde que se tributen los siguientes bienes y en caso de corresponder, quién debía hacerlo y en qué carácter. Se cuentan los bienes gananciales, los bienes que la persona física aportó a un fideicomiso no financiero, acción de una SA, capital afectado a una sociedad simple, es la misma. Capital afectado a una expresión personal y acciones de una SA. Esta ustedes la tienen resuelta, y yo hice copiar y pegar para que la tengan resuelto completo a este examen, que acá tomó 8 de ganancia, pero tomó 3 de bienes personales. Si nos tocara un examen de este, bueno, tenemos que sumar unos 5 puntos de ganancia y 1,5 acá en bienes personales, y bueno, zafamos. Esos 5 puntos no es que tengo que tener 5 bien de 8. Puedo tener 0,5, 0,5, 0,5 y me va sumando, ¿me entiendes? La cuestión es que ustedes traten de llegar a completarlo, como les digo, siempre que en ese orden. Primero lo que sé, después lo que más o menos, y al último lo que tengo que inventar. Bien, entonces este final, recuerden el examen final del 23 del 4, que el 23 del 2, perdón, del 2024. Recuerden que ustedes tienen resuelto los 2 finales del mes pasado, el del especial y el del primer turno, de distancia. No, lo otro no conseguí nada de presencial ahí. Bueno, a ver, espérame un cachito. Salimos de acá. Y ahora voy a compartir. A ver, vamos a hacer así. A ver, acá están ustedes. Bien, yo le pasé a ustedes uno de presencial. Ahora le comparto. Pero no sé cómo. Bueno, a ver. Ahí voy. A ver, espere. Lo tienen ustedes lo tienen en el grupo. A ver. Ahí va. Ahí está. Pero no sé yo cómo hasta ahí nomás lo sé agrandar, no lo sé agrandar más. Ustedes lo deben tener en el celular, cualquier cuestión. Fíjense, dice, para obtener el resultado impositivo de una explotación impersonal, corresponde practicar el ajuste por inflación. Ya le hicimos esa. En caso afirmativo, ¿cómo se debe considerar los retiros de fondos que realiza el titular de la explotación? ¿Cómo incide el ajuste en la justificación patrimonial del dueño de la explotación? Esa la hicimos el otro día, ustedes la tienen a esa. A la primera, que habla ¿se acuerdan que era el único caso en que la persona humana, que era de una propietaria de una explotación unipersonal, tenía que tributar ajuste por inflación? O sea, el único caso en que la persona humana tiene que practicar ajuste por inflación, cuando es propietario de una explotación unipersonal.
Esa sí la tienen resuelta. 2 veces le hicimos, esta sería la tercera vez que estamos hablando de la misma. La otra dice, ¿qué tratamiento tiene el impuesto a la ganancia de las siguientes remuneraciones o beneficios recibidos por un empleado en relación de dependencia? O sea, ahí dice que ustedes tengan en cuenta si todo lo que está acá es deducible o está grabado o no. Esa no hicimos. Ya lo vamos a hacer. Vamos a la 3. Una sociedad cierra balance con entidad contable de 200.000. El resultado impositivo es un quebranto de 10.000. Es la misma que hicimos el otro día. La asamblea aprueba la siguiente distribución de honorario. ¿Qué tratamiento tienen para la sociedad y para los directores ese honorario? Esa también está resuelta. ¿Se acuerdan que era que le daba la utilidad positiva y después le daba la utilidad contable positiva, que era para que ustedes saquen cuánto se podía deducir de honorario, y después le daba lo de los directores? Esa también la hicimos. La diferencia de cambio producto de la operación de una empresa exportadora. ¿En qué momentos se generan de acuerdo a lo establecido por la ley de ganancia? Y había 2 casos. Fíjense en que ahí viene la 5. Yo voy separando la que no hicimos, ya la vamos a hacer, ¿no? La 5 dice, ¿en qué caso para un jubilado no resulta de aplicación la deducción de ganancias no imponible, la deducción especial, y sí una deducción específica? ¿Cuál será esa deducción específica? Es lo que hoy les mostré recién. ¿Qué resolvió la Cámara Federal en la causa Calderón Carlos, que luego convalidó? Esa parte no vimos. ¿Se acuerdan lo que yo le enseñé hoy? Eso. Dice, le leo la 5, dice, ¿en qué caso para un jubilado no resulta de aplicación la deducción de la ganancia no imponible y la deducción especial? Y sí una deducción específica. Era en aquellos casos que el jubilado solo tiene ingreso por su jubilación, no paga bienes personales y si lo paga solo lo hace por su casa habitación. Y se va a aplicar la deducción específica de 8 haberes o salarios móviles siempre y cuando sea mayor a la suma de el mínimo no imponible, ya la voy a hacer esa, ¿no? Más la deducción especial. ¿Qué resolvió la Cámara? Eso es lo que me falta. No le di nada de eso de Calderón. Dice, indique si los siguientes hechos justifican o no justifican incremento patrimonial. O si no inciden en el cuadro de justificación patrimonial, realizando los comentarios pertinentes. Y ahí está, ganancia obtenida por la venta de un inmueble, celular. Ahí está otra vez diferencia de cambio, pero por tenencia. Esa no va en ningún lado. Por eso dice acá, fíjense, lo que le pregunta acá, dice, indique si los siguientes hechos justifican o no justifican incremento patrimonial. ¿Se acuerdan que hicimos de esa y decíamos que si justifica incremento patrimonial, va en la derecha? Si no justifica, va en la izquierda. Bien. Pero le dice además, o si no incide en el cuadro de justificación, puede ser que alguno de los enunciados no vaya en el cuadro de justificación. Por ejemplo, el 2, que es una diferencia de cambio por tenencia de moneda extranjera, que yo le decía a ustedes que no está no grabado, eso no va en ninguna columna porque no se hizo ninguna operación. No salió, no hubo ni salida de moneda extranjera ni ingreso de dinero en efectivo. Entonces ahí se pone que no incide en el cuadro de justificación. Recuerden, era diferencia de cambio por tenencia. La otra diferencia de cambio, que es cuando yo hice la operación de moneda extranjera, esa es la que decimos, si es positiva va en la columna 2 y si es negativa va en la columna 1. Bien. Vamos al otro. Ahí está. Impuesto a la ganancia terminal del año anterior, eso va en columna 1, herencia va en columna 2. Y eso, miren, comenta en síntesis cómo se hace el ajuste por inflación estático que cierra el ejercicio 31-22. ¿Qué incidencia tiene en el ajuste las siguientes situaciones? Cuenta particular de un socio, saldo deudor de 500.000 al ejercicio, al inicio del ejercicio. Venta de una maquinaria durante el ejercicio. Todo siempre parecido a lo que habíamos hecho nosotros. También vamos a hacer eso. Yo les voy contando para que vean de que está todo visto prácticamente, pero bueno. Una sociedad anónima de segregación jurada, ¿cuándo correspondería que realice un ajuste por evaluación de inventario para llegar al estado impositivo? Ese ajuste aumenta la ganancia o disminuye la ganancia. Esa es relativamente nueva,
El ajuste por valuación de inventario sería el costo de mercadería vendida. Ve, ahí está, nosotros ya hemos visto que el costo de mercadería vendida se calcula por la diferencia de inventario, y yo le dije a ustedes que si el costo de mercadería vendida impositivo es mayor que el costo de mercadería vendida contable, disminuye la ganancia. Pero si el costo de mercadería impositivo es menor que el costo de mercadería contable, aumenta la ganancia. ¿Ve? Y acá él le pregunta, no les pregunta así, no le dice comparen el costo de mercadería vendida contable con el impositivo, ¿qué puede pasar, supongamos? No. Le dice, ¿cuándo correspondería que realice un ajuste por evaluación de inventario para llegar al resultado impositivo? Y ahí me quedo, ¿y esto? Y ese ajuste aumenta la ganancia o disminuye la ganancia. Y puede aumentar o puede disminuir. Ve la prenda. Eso es lo que a mí por ahí me pongo en lugar de ustedes, para ustedes también es difícil, por supuesto, que me dice si me cambia las palabras, me pregunta cosas que uno ha visto, pero les cambia las palabras. La 9 dice, en la siguiente situación indique quiénes resultan obligados a ingresar el impuesto realizando los comentarios pertinentes. ¿Ve? Y ahí le da, esta ya la hicimos, beneficio obtenido por la locación del inmueble propiedad de un consorcio, eso lo preguntó en el turno pasado. Ganancia que genera un departamento que pertenece a los miembros de un matrimonio. Veces, ¿se acuerdan que habíamos dicho de que el esposo declara las ganancias provenientes de bienes gananciales? Ingreso que genera un negocio que pertenece a una persona fallecida, asociación divisa. En el juicio sucesorio ya se dictó la declaratoria de heredero, pero no salió la cuenta particionaria. Esto también tengo que explicarle. Bueno, esto yo se lo voy a armar, por supuesto, para mañana, porque el que les decía yo que faltaba. Renta de fuente argentina, una persona humana residente en el exterior. Bueno, todo esto ya lo vimos, pero igual yo se lo voy a armar. Este no. De estos 4, estos 3 sí. Este está en la teoría, pero no vimos en ningún caso. Miren acá la pregunta esta. Ni siquiera él lo pone en su apunte, ¿no? Pero pregunta, dice, ¿cómo clasificaría al impuesto sobre los bienes personales? ¿Directo o indirecto? ¿Real o personal? ¿Global o cedular? ¿Progresivo, regresivo, proporcional? ¿Periódico o instantáneo? ¿Qué significa que el impuesto es directo o indirecto? Directo significa que lo paga el mismo contribuyente. Indirecto sería que lo paga otro. Entonces ahí tenemos que poner que es directo, salvo la participación en sociedades, que es indirecto porque lo paga como responsable de la sociedad. Ya se lo voy a armar también. ¿Real o personal? Mi impuesto a los bienes personales es personal, pues lo paga la persona humana. ¿Global o cedular? Es global porque tiene o cedular, che, está bueno. Global es global. Cedular son las ganancias nomás. Progresivo, regresivo, proporcional, es progresivo porque a medida que mayor son la cantidad de bienes, más se paga. Periódico o instantáneo, instantáneo, porque se paga lo que yo tengo el 31 del 12. Pero de toda esta, la única que le pone el profesor, que yo se le expliqué a ustedes, es la última, en el apunte. Y de la que él habla en su video, de esta otra no habla. Bien. Dice, señala la diferencia como tributo en inmueble que una persona física tiene en el país y un inmueble que posee en el exterior. Valuación, mínimo no imponible, alícuota, pago a cuenta. ¿Ve? Entonces, el inmueble que posee en el país, recuerden que se evaluaba por valor residual actualizado versus el valor fiscal del 31 del 12, el mayor. En cambio, el inmueble del exterior se evalúa por el valor de plaza. Mínimo no imponible va a tener el inmueble del país, porque dijimos que el mínimo no imponible es solo para bienes del país, no para bienes del exterior. La alícuota, y decimos que al inmueble del país le va a aplicar la tabla número 1 y al inmueble del exterior la tabla número 2. Pago a cuenta, solo tiene pago a cuenta el inmueble del exterior, que son impuestos análogos que se pagan en el exterior. Bueno, este es el de presencial, como ven, algunas sí, la mayoría, pero otras cositas no. Bien.
Y después, creo que les di otro. A ver, salimos de acá. No me acuerdo si les pasé otro también de esto estoy haciendo la presentación nomás. ¿Ustedes no se acuerdan si les pasé otro de esto o no les pasé? Parece que no. No, ese solo me parece. Ah, bien, ya le paso el otro. Dame un segundito, ahí vengo. Ahí le paso un ratito, ahí lo busco y ya se lo paso. Con esos dos vamos a terminar todo. Ya les muestro. Pero vieron que no hay, es increíble la cantidad vuelvo a decir, los temas por ahí son los mismos, pero hacen tanta variedad de preguntas sobre el mismo tema que, bueno, ustedes terminan confundiendo y es lógico. Mira el punto 23. A ver, ahí lo vemos. Espérenme un segundito. No vaya a ser que ahora no lo encuentre, tengo que encontrarlo si ese. Generalmente lo que les muestro, porque a veces repite al año siguiente el mismo, o parecido. Así hacen y si no mezclan preguntas, pero no se salen de lo que ya vienen tomando, salvo vieron que ese que les pasé ayer, que era diferente. Tenías eso de las ganancias de primera, de segunda, que antes no lo tomaba. A ver, a ver. Acá tengo uno. Ya le muestro, ya lo encuentro, tengo tantas cosas. Ya les muestro. Un segundito. Si no lo busco después. Y no. No este es el mismo. O es distinto. Eran dos. Bueno, después no para el tiempo. Ya lo busco yo, igual para mañana ya lo voy a tener. Pero estoy seguro que había uno más. Hagamos unas cuantas de estas que están. A ver.
Ese es el que acabo de hacer. Ese que me acaban de pasar ahí es el que acabamos de hacer ahí. Acabamos de hacerlo en el... Pero está bueno porque aquí lo tenés en Word, así que de ahí lo voy a sacar más fácil. El que le acabo de mostrar yo a ustedes, el que vos me acabas de enviar. Bien. A ver, vamos a ver. Bueno, acá, ya, sí. Ahí les comparto el de que estábamos viendo de finales de bienes personales. Final hay un montón, el tema es que no hay tiempo para ver todo y como les digo, a veces pierdo tiempo porque les tengo que volver a decir la misma respuesta, pero bueno, no importa. Siempre pasa, no creo que con ustedes, ¿no? Bueno. Ahí acá estas eran preguntas con opciones, ¿se acuerdan? Que bueno, habíamos hecho esto de la sociedad simple, después la 4 esa que pusimos ahí, esta de bienes personales. Después dice, este era lo que yo quería explicarle, hacérselo en vivo para que lo terminen. Esto suelen preguntar los dos profes. Miren, dicen, ¿de qué manera se tributa el impuesto correspondiente a la participación de la persona humana o sociedad humana? Eso, bueno, sí se entiende porque dijimos que, a ver, se lo escribo. Dicen que la participación dice, la participación de una persona humana en la sociedad anónima, ¿sí? Es no computable, lo de siempre, no computable, decimos que tributa la sociedad como responsable sustituto. Como responsable sustituto. Pero esta es la parte que quiero recalcarle que dice, explique el procedimiento. ¿Se acuerdan que hicimos el procedimiento? Igual lo volví a hacer, no se deben acordar, que decía que la participación, entonces, de la persona humana es no computable tributa social. Hasta ahí está clarito eso, si lo saben. El procedimiento, como les dije, ya lo hicimos, pero no se deben acordar, es que lo volvemos a hacer. Bien, ¿cómo el procedimiento? Bueno, dice, el procedimiento era así. El procedimiento, le voy a poner, el procedimiento es el siguiente. Es el siguiente. Entonces decimos que al activo se lo va a hacer más completito. En el balance sujeto a aprobación, por asamblea, por asamblea, dice, en el balance sujeto a aprobación por asamblea, al activo, recuerden que el activo contable, por eso el balance ese no se toca para nada, al activo se le resta el pasivo y se obtiene el patrimonio neto. Se lo voy a explicar de otra manera para que me entiendan mejor. Bien, patrimonio neto, punto. Bien. Al patrimonio neto, vamos a ir así paso por paso para que se acuerden, porque esto y cómo tributa la explotación personal, es importante que eso que se declara el activo en el pasivo, siempre que sea el excedente, y después la otra parte que dice cómo se evalúa el activo, cómo se evalúa el pasivo, ¿sí? Entonces, el patrimonio neto, me apura un montón. Al patrimonio neto se lo multiplica
por la participación de los SA, dice, ¿no? Sí, los accionistas a quienes la sociedad sustituye. Y ahí le ponen cuáles son. ¿Se acuerdan que era persona física del país? Persona física del exterior y sociedad del exterior. Y ahí decíamos que al resultado obtenido se le aplica la alícuota, y ahí voy a parar un ratito y lo vamos a volver a leer, la alícuota del 0,5%. Ese era el procedimiento, ¿sí? Esto, como vuelvo a decirlo, ya se lo hice incluso con números, pero bueno, ahora lo más sé con letras nomás. Profesor, sí. ¿Qué tal? Le hago una consulta. Sí, las sociedades, usted ya lo dijo, pero bueno, no me lo acuerdo. Las sociedades no importa. la sociedad si se del acuerdan, país. No, pregunten todo con confianza, sí. La sociedad del país, ¿cómo sería si hubiera una integración con una sociedad del país? No es sujeto. Entonces, por eso vos solo la multiplicás por ese porcentaje. No es sujeto, pero ¿por qué no es sujeto? Porque no está incluido dentro de los sujetos que pagan bienes personales. Bienes personales paga solo la persona humana. Ah, claro, la persona humana, no la sociedad. Claro, está perfecto. Sí, clarísimo. y la sociedad del exterior, ya que estamos, aprovecho para hacerles recordar que la sociedad del exterior solo paga en 2 oportunidades. Cuando tiene participación en la sociedad del país, como sería el caso que estamos viendo, o cuando tiene en el país un inmueble que está inexplotado, destinado a alquiler, recreo, veraneo, si no, no va a pagar. Son los dos casos nomás que paga. Si tiene un inmueble que es de su propiedad, pero donde funciona el local de atención de esa sociedad, ese no paga bienes personales. Entonces, solo si el inmueble está inexplotado, destinado a alquiler o recreo veraneo, y en el caso como este que estamos viendo, que participa en la sociedad. La sociedad del país no es sujeto del impuesto a los bienes personales. Entonces, vamos de vuelta acá. Entonces, el balance sujeto a aprobación por la asamblea, al activo se le resta el pasivo y se obtiene el patrimonio neto. Al patrimonio neto se lo multiplica por la participación de los accionistas, por ahí solo tiene esos accionistas, no multiplica nada, pero sería así. Y al resultado obtenido se le aplica la alícuota del 0,5%. Bien, pero ahí tenemos que agregar, si la fecha de cierre no coincide con el 31 del 12, se debe considerar la variación patrimonial Luis, me parece que se te desconectó el cable. ¿Que no se escucha? Sí, pero con interferencia, como cuando se te desconecta. A ver. Ahora. Ahora parecería que está bien. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, yo sí. Lo escucha bien. Bien, perfecto. Ahí está, sí, no hay problema. Ustedes me avisan, yo ahí nomás trato de solucionar. No se preocupen, no hay problema. Lo que sirva para que ustedes estén mejor, tienen que decirme, igual que preguntarme todo, no importa si yo ya lo dije, si no lo dije, usted pregunte. Yo no tengo drama, no me molesta a mí. Para nada. Y cuando le digo lo de las estadísticas, que estudien, vuelvo a repetir porque me interesa que se presenten. Porque sucede de que por ahí digo, no, pero yo no sé bien, no importa. Estudio lo que puedo y estudio los últimos. Estudio los últimos finales, leo y bueno, y vamos y veamos qué onda. Pero tienen 5 chances. No se les puede vencer esta materia sin presentarse. Es un crimen eso. Hay que ir nomás y jugar, listo.
Bien, si la fecha de cierre no coincide con el 31 del 12, se debe considerar la variación patrimonial producida entre la fecha de cierre del 31 del 12, se debe considerar la variación patrimonial producida entre la fecha de cierre y el 31 del 12 en la participación de los accionistas a quienes sustituye la sociedad. Entonces, si justo coincide, si la fecha de cierre al 31 del 12, es más fácil porque yo directamente hago activo menos pasivo, tengo el patrimonio, a eso lo multiplico por la participación de los socios, y entonces la diferencia por la participación de los socios a quienes sustituye a la sociedad, recuerden, persona física del país, persona física del exterior, sociedad del exterior, y a eso le aplico el 0,5%. Ahora, si la fecha de cierre no coincide con el 31 del 12, se debe considerar, como dice acá, la variación patrimonial producida entre la fecha de cierre y el 31 del 12 en la participación del accionista a quien sustituye. Y sobre eso calcular el 0,5%. Es decir, que se debe calcular el impuesto sobre la participación, o sobre la participación al 31 del 12. Siempre al 31 del 12. Ahí está. Pucha. Ahí está. Bien. Dice, comente el tratamiento que corresponde otorgar en el caso de un inmueble cuya nuda propiedad ha sido cedida en forma gratuita, conservando el excedente del usufructo del mismo. ¿Sería el mismo caso si se tratara de otro bien? Bueno, acá la respuesta está bien. Vamos a ver, aquí la vamos a corregir un poquito, no está del todo bien. Recuerden que esta ya estaba en la respuesta armada. Saquemos el amarillo. Ahí está. Dice, en el caso de cesión gratuita, ¿se acuerdan que cesión gratuita era que yo doy la nueva propiedad a otra y me guardo el usufructo? Dice, en el caso de cesión gratuita en la nueva propiedad de un inmueble, corresponde al cedente declarar ese inmueble en un 100%. ¿Se acuerda que la cesión de la nueva propiedad, que cuando yo le doy la propiedad al otro, puede ser gratuita o onerosa? Si era gratuita, el 100% del valor del inmueble lo declara el que tiene el usufructo. Si es onerosa, 50 y 50. Y dice, esta segunda parte, que también se la leí, pero no lo vimos en respuesta. ¿Sería el mismo tratamiento? Dice, el mismo tratamiento si se tratara de otro bien? No hay cambio, no sé qué dice acá. En el caso de otro bien, corresponde que lo declaren los nudos propietarios. Claro, está bien. Indistintamente si sea onerosa o gratuita. O sea que el que recibió la propiedad lo tiene que declarar. No importa si es gratuita o onerosa. O sea, cesión de acciones, por ejemplo. No importa quién se queda con el usufructo, ahí el nudo propietario es el que declara. El único caso que es especial, el tema del inmueble, recuerden. Vamos a 3. Dice, a ver, indique cómo se evalúan los siguientes bienes para la persona humana domiciliada en el país. Inmueble destinado a casa habitación del contribuyente. Principios generales, ¿sabes? Saquemos. Este está hecho como le gusta. Está bueno este, a ver. Este está hecho así. Fíjense en que acá le ponen el del... Ese que yo les decía a ustedes que dice, principio general, valor residual actualizado, actualización del 3192. Claro. En vez de poner versus, ponen valor minusoso, pongamos versus el valor fiscal
Y acá, ve, dice, para el impuesto inmobiliario, actualizado por el IPC, hasta la fecha de liquidación del impuesto. Esto que está acá, yo se lo voy a poner entre paréntesis, es lo mismo que poner versus valor fiscal al 31 del 12. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? Porque ya está actualizado al 31 del 12. No lo voy a sacar porque si ustedes quieren nos pueden decir así, ¿no? También queda más bonito. Evaluación fiscal para el impuesto inmobiliario al 31 del 12 de 2017, actualizado por el IPC a la fecha de liquidación del impuesto. Eso, normalmente eso no lo hace ni el contador, eso ya viene actualizado, ¿saben de quién? De la municipalidad. Pero en la parte práctica lo toman. Por ejemplo, el que toma así en la parte práctica, Ale, ¿ven? Esto, por eso lo dejo. Llega a ser Ale, le va a gustar que le pongan este. Este no está mal. Bien. Y esto, valor máximo, no, porque eso es si el valor de plaza es menor, se puede imputar, eso no hace falta. Está. Bien. Y ahí dice, el propietario podrá deducir el importe adeudado de cada año en concepto de crédito otorgado para compra o concesión del inmueble. Pero acá, no, acá lo que le está faltando es que, porque dice inmueble destinado a casa habitación del contribuyente, recuerden. Acá lo que le está faltando es que, esperen que le saque eso, que el inmueble, ponemos acá, el inmueble destinado, vamos a ponerlo todo para que se acuerden, a casa habitación, tiene un mínimo no imponible especial que en caso de superarlo se declara el excedente. Ahí está, esa parte faltaba. Y es importante que hablar de, cuando decimos de el inmueble que casa habitación es el único que tiene, que eran 136 y pico, ¿se acuerdan? Ahí está. Después dice, explotación impersonal. Bueno, esta sí la sabemos. La evaluación determinada en función del capital de posición, su defensa activa y pasiva, si el pasivo es negativo, no se computa importe alguno. Está bien este. Ahí tenemos otro. Luis, lo molesto un minuto. Sí, lo que quiera, no me molesta a mí. ¿Podría repetir la definición del inmueble destinado a casa habitación, la Sí. evaluación para bienes personales? Sí, ahí te lo repito. La evaluación del inmueble para bienes personales del casa habitación es la misma que para cualquier otro inmueble. Principio general, valor residual actualizado versus valor fiscal. Pero también se lo puede decir así como está en gris, ¿viste? Se puede decir que es versus la evaluación fiscal para el impuesto inmobiliario del 31 del 12 de 2017, actualizada por el IPC desde el 12 de 2017 a la fecha de liquidación del impuesto. Pero esa actualización la hace ya la municipalidad, por eso es que se puede poner así directamente. Vos podés usar cualquiera de las dos, pero a Ale le va a gustar, si ustedes rinden con él, que pongan esta, por eso no la borro. Pero esta no está mal. ¿Me entendés? Eso me decía, esa parte, o Eso sí, eso. Y se imputa mayor. claro, acá nos falta poner eso, tenés razón. Ah, Eso nos faltó. Me quedé con quedó clarísimo, Luis. Bueno, ahí está, gracias, vos Gracias. también, ahí está. Se imputa siempre, recuerden que siempre se imputa el mayor. Bien. Y después tenemos la otra. Ahora, explotación personal, entonces, esa sí la sabíamos, que es cuando el activo se imputa solo si el activo es mayor que el pasivo. Ahí está. Objeto personal y el hogar, también lo hicimos. ¿Se acuerdan que el monto a cocinar no puede ser inferior al que resulta aplicar el 5%? Viene grabado esto en país, lo abrimos de cero, sin computar el monto mínimo exento. No. Exterior. Tampoco hace falta. Ahí está bien, con eso es suficiente. Sacamos este. Bueno, recuerden, objeto del hogar lo vimos ayer y anteayer.
Hay otra manera más cortita acá de que está planteado, pero está bien también. Y no puedo creer que, a ver, nos queda una justo. Inmueble ubicado en el exterior, a su valor de plaza al 31 del 12 de cada año. Y miren, ahí nosotros hemos logrado hoy terminar, si no me equivoco, con todas las preguntas de bienes personales, ¿no? No me gusta que, porque no estamos usando el amarillo nosotros. Estamos poniendo en negrita. Ahí está. Entonces, estas 7 hojas yo se las voy a subir, y acá tienen todo lo de bienes personales que normalmente toma el profesor Falco. Y tienen todo lo de bienes personales que normalmente toma el otro profesor. Entonces, no nos pueden hacer gol en bienes personales. Tenemos que leer y ver, y cualquier cosa, preguntarme. Por supuesto, recuerden que la semana que viene, ustedes vamos a fijar el día, el horario para la clase, esa, no les cobro esa clase, por supuesto, y ahí me preguntan lo que quieran. Yo les recomiendo, si bien falta una clase todavía mañana, que ustedes vayan, anoten todo lo que quieran preguntar, anoten y vamos una por una, vamos viendo, y ahí vamos solucionando. Bueno, ya les paso entonces, miren, yo ahora me voy a dejar a mi hija, siempre pasa lo mismo, los lunes y los miércoles. Y cuando venga le subo la de bienes personales y le subo el final, que le subimos, y para mañana están los otros 2 finales. Nunca les puedo confirmar que nunca hice tantas cosas para esta materia. Pero no quiero que, como pueden tomar cualquiera de los 2 profesores, no quiero que quede nada sin que podamos ver o apreciar cualquier cosa. Por ejemplo, ahí me subieron un final que es justo el que vimos hoy. Ustedes me pasan por su WhatsApp, yo veo, sirve, les vamos sumando. Pero ya hasta mañana. Después háganme en caso, ya no sumen más nada, no busquen más nada, estudien lo que lleguemos a ver hasta mañana. Porque si no, uno sigue buscando, nunca termina de ver. Y bueno, termina después teniendo problemas con que no sabe que el exceso de información es tan malo como la falta de información. Así que ustedes ya no busquen meternos más para adelante con lo que tengamos hasta mañana, que la verdad que hemos visto prácticamente todo. Imposible llegar a ver todo, porque no terminamos nunca. Pero sobra para rendir. Ustedes confíen, estudien y va a salir todo bien. Así que bueno, nos vemos mañana a las... ¿A qué hora es? A las 18. 18. Puede ser a las 18. Sí, a las 18. Mañana viene el nieto. Así que no puedo antes. Bueno, nos vemos entonces. Que estén bien. Chao, profe. Nos Abrazo, vemos. Luis. Adiós, Chao, adiós. muchas gracias.